Has vivido toda tu vida creyendo que el mundo es lo que ves, que el tiempo es lineal, que la conciencia es solo un producto de tu cerebro. Has crecido aceptando una verdad incompleta, una mentira disfrazada de ciencia y lógica. Pero, ¿y si te dijera que nada es lo que parece? ¿Y si la realidad que crees conocer es solo una versión, una de muchas, un reflejo distorsionado de algo más grande? Hoy voy a hablarte del científico que se atrevió a exponer la verdad. El hombre que miró más allá de las leyes físicas, que descifró el enigma del enredo cuántico y los universos paralelos, y que al hacerlo puso en jaque todo lo que creíamos saber sobre nuestra existencia. Pero cuidado, porque esta historia no es para todos. Solo aquellos con la mente abierta serán capaces de soportar lo que viene. ¿Estás listo? Porque después de esto, nada volverá a ser igual. Imagínate por un momento que cada decisión que tomas, cada elección, cada pensamiento, da lugar a un nuevo universo. Un universo donde tomaste la decisión opuesta, donde elegiste otro camino, donde no eres quien crees ser. Suena absurdo, ¿verdad? Pero la ciencia ha demostrado que el enredo cuántico desafía el concepto mismo de la realidad. Un electrón aquí puede afectar instantáneamente a otro electrón a millones de años luz de distancia, sin tiempo, sin espacio, sin conexión física aparente. Es como si el universo estuviera tejido por hilos invisibles, por una red de posibilidades infinitas, y si eso es cierto a nivel cuántico, ¿qué nos hace pensar que nuestra propia existencia no está también entrelazada con infinitas versiones de nosotros mismos? Aquí es donde entra en escena el científico que lo expuso todo. Un hombre que entendió que la realidad no es fija, que el tiempo no es una línea recta, que la conciencia no es una prisionera del cuerpo. Y lo más impactante, que tú, ahora mismo, podrías estar habitando solo una de muchas vidas, una de muchas versiones de ti mismo. Pero la pregunta es, ¿eres consciente de ello? Las religiones, los místicos, los filósofos han hablado de esto durante siglos, pero la ciencia siempre los ha callado. No hay pruebas, decían, es solo especulación. Pero entonces llegaron los experimentos, el entrelazamiento cuántico, la paradoja del gato de Schrödinger, la mecánica cuántica desafiando la causalidad. Y de repente, todo lo que creíamos sólido empezó a desmoronarse. Imagina por un momento que alguien más, otro tú, en otro universo, ha tomado la decisión que tú temiste tomar. Imagina que ese otro tú es más valiente, más audaz, más libre. ¿Qué significa eso para ti? ¿Eres tú el reflejo de su cobardía o él el reflejo de tu valentía? Piénsalo bien. La teoría de los universos paralelos no es solo una hipótesis científica, es un golpe directo a nuestra percepción de la realidad, a nuestra identidad, a nuestra noción de libre albedrío. Porque si existen infinitos tú, si cada posibilidad es real en algún lugar, entonces, ¿quién eres realmente? ¿Eres el resultado de tus elecciones o simplemente un espectador de una historia que ya ha sido escrita en miles de versiones diferentes? Aquí es donde entra la parte más inquietante. Si el entrelazamiento cuántico conecta partículas sin importar la distancia, ¿podría conectar también mentes, conciencias, pensamientos? ¿Y si tus sueños no son solo invenciones de tu mente? ¿Y si son fragmentos de otras realidades, recuerdos de otros tú viviendo otras vidas? No es casualidad que muchas personas tengan la sensación de haber vivido cosas que no recuerdan, de haber estado en lugares en los que nunca han estado. La sensación de déjà vu podría ser algo mucho más profundo de lo que creemos, y aquí viene lo más perturbador. El científico que expuso la realidad pagó un precio muy alto, porque cuando te atreves a desafiar lo establecido, te conviertes en un peligro.
Cuando abres los ojos y ves la verdad, el sistema hace todo lo posible por silenciarte. Su investigación fue ocultada, sus descubrimientos fueron desacreditados, su nombre borrado de los registros oficiales. Pero la verdad sigue ahí, esperando a ser descubierta. La pregunta es, ¿quieres verla? Si todo lo que digo es cierto, si la realidad es mucho más grande de lo que imaginamos, entonces cada decisión que tomas, cada pensamiento, cada acción, está creando un nuevo universo. Y eso significa que el futuro no está escrito, que tú tienes el poder de cambiarlo, pero solo si te atreves a mirar más allá. Solo si dejas de lado el miedo y aceptas lo impensable, que la realidad no es lo que te han dicho que es. Y entonces dime, ahora que sabes esto, ¿seguirás viviendo igual? ¿O acaso ya has sentido que algo dentro de ti empieza a despertar? Porque lo que estás a punto de escuchar puede destruir la forma en que percibes tu propia existencia. Has vivido creyendo que el mundo es sólido, que el tiempo es una línea que avanza en una sola dirección. Te han enseñado que la conciencia es solo una consecuencia de la biología, que el universo es algo externo a ti, algo que simplemente existe sin que puedas cambiarlo. Pero ¿y si todo lo que crees saber es una ilusión? ¿Y si la realidad misma no es más que un reflejo, una sombra proyectada desde algo mucho más grande? Existe un experimento en la mecánica cuántica que desafía todo lo que damos por sentado. Se llama la elección retardada de Wheeler y es aterrador. Demuestra que las decisiones que tomamos en el presente pueden cambiar lo que ocurrió en el pasado. Sí, lo que oyes no es teoría, es algo que ha sido comprobado en laboratorio. Imagina que disparas un fotón hacia un sistema de espejos que pueden dividirlo en dos caminos distintos. La decisión sobre qué camino tomará el fotón no se hace en el momento en que es disparado, sino en el momento en que el observador lo mide. Lo impactante es que si decides medirlo de una manera, el fotón actuará como si hubiera tomado una sola ruta desde el principio. Pero si lo mides de otra forma, el fotón se comporta como si se hubiera dividido y seguido ambos caminos al mismo tiempo. Es decir, tu observación en el presente modifica lo que ocurrió en el pasado. Esto va más allá de cualquier explicación lógica, porque desafía directamente nuestra percepción del tiempo. Y si el tiempo puede ser alterado, entonces el pasado no está escrito en piedra. ¿Puedes empezar a ver el problema? Si nuestra percepción del pasado puede cambiar, significa que el tiempo no es una línea recta, sino algo fluido, moldeable. Algo que no se rige por las reglas que creíamos inmutables. Aquí es donde la conexión con la conciencia se vuelve ineludible. Si la materia responde a la observación, ¿qué significa esto para ti? Si los electrones, los átomos, el tejido mismo del universo se comporta de manera distinta cuando alguien lo observa, entonces el observador no es un simple espectador, es una parte activa del experimento. Y si la materia reacciona a la conciencia, significa que la conciencia es más poderosa de lo que jamás nos han dicho. Tal vez no seas un pasajero en este universo, tal vez seas el conductor. Y aquí entra la teoría más aterradora de todas, la hipótesis del universo participativo. John Archibald Wheeler, uno de los físicos más influyentes de la historia, propuso que el universo no es algo que simplemente existe, sino algo que se forma en el momento en que es observado. Piensa en esto: el universo, el espacio, el tiempo, la realidad misma, no son cosas fijas, sino algo que solo toma forma cuando hay un observador consciente para experimentarlo. Si eso es cierto, entonces la materia, el tiempo y el espacio dependen de la conciencia. Y eso significa que la conciencia podría no ser un simple producto del cerebro,
podría ser algo mucho más grande, algo que existe independientemente de la materia, algo que podría sobrevivir a la muerte. Aquí es donde el científico que expuso la realidad encontró el límite, porque cuando te acercas demasiado a la verdad, te conviertes en un peligro. Su teoría iba más allá de lo aceptable, más allá de lo permitido, porque si lo que él decía era cierto, entonces la conciencia no es un producto del cuerpo, el cuerpo es un producto de la conciencia. El enredo cuántico, la mecánica de múltiples mundos, la hipótesis del universo participativo, todo apunta en una misma dirección. El universo no solo te rodea, el universo te contiene. Tú eres parte de él y él es parte de ti. Pero la mayoría de la gente no puede aceptar esto, porque aceptar que la realidad es maleable, que el tiempo no es absoluto, que nuestra conciencia es el centro de la existencia, significa que nuestra vida entera ha sido una mentira. Las religiones lo insinuaron, los filósofos lo sospecharon, pero la ciencia ahora lo está confirmando. La conciencia no está atrapada en el cuerpo, no es un simple producto de la carne y los huesos. Y aquí llega la parte más peligrosa. Si la conciencia no depende del cuerpo, ¿qué significa esto para la muerte? Si cada decisión crea un universo, ¿qué pasa cuando dejamos de existir en este? Tal vez la muerte no sea un final, sino solo un cambio de frecuencia. Tal vez, cuando morimos aquí, despertamos en otro universo, en otro cuerpo, en otra versión de nosotros mismos. Tal vez la razón por la que la muerte es un misterio es porque no es algo que podamos experimentar, porque la conciencia simplemente salta de un mundo a otro, de una versión de la realidad a otra. Aquí es donde la ciencia y la espiritualidad chocan de frente. El Buda decía que el ego es una ilusión, que el yo no es más que una construcción de la mente. La mecánica cuántica sugiere lo mismo, porque si cada versión de ti mismo existe simultáneamente en un universo distinto, entonces tu identidad, tu yo, no es algo fijo. Es solo una interpretación momentánea de una conciencia más grande. Y si es así, entonces la pregunta más aterradora de todas es esta: ¿quién eres realmente? ¿Eres el resultado de un solo camino en un solo universo? ¿O eres algo más? Si cada decisión crea un universo, si la conciencia moldea la realidad, si el tiempo no es lo que creíamos, entonces la pregunta más importante no es qué eres, sino ¿hasta dónde puedes llegar? La realidad ya no es lo que pensabas. Ahora lo sabes, pero la pregunta es, ¿tienes el valor de aceptar lo que significa? Entonces dime, ¿qué significa todo esto para ti? Ahora me quiero detener un momento y antes de seguir con este emocionante video, te quiero presentar lo siguiente. Nuestro libro, Tu Ser Superior, ya está disponible. En el primer comentario de este video tendrás el link de compra y toda su información. Esto no es un simple libro, es un viaje de descubrimiento interior donde aprenderás a reprogramar tu mente para así poder cambiar todo tu entorno y todos los aspectos de tu vida. Aprenderás a sentirte pleno, como nunca antes lo habías sentido. Tu ser superior, una conexión más profunda. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya sospechaba que la realidad no es lo que nos contaron, porque lo has sentido en sueños, en momentos de intuición inexplicables, en las veces que te has preguntado si este mundo es realmente como lo percibes. La verdad es que tu mente ha sido programada para no cuestionar. Desde niño, te enseñaron a pensar en una sola dirección. Te dijeron que el universo es algo externo, que el tiempo es una flecha que solo avanza, que tu vida es un camino con un principio y un final. Pero ahora lo sabes. Sabes que el tiempo no es absoluto. Sabes que el universo responde a la observación. Sabes que la conciencia podría no depender del cuerpo. Entonces dime,
Si todo lo que creías que era cierto puede ser una ilusión, ¿qué más no te han contado? Aquí es donde entra lo más perturbador. El enredo cuántico no ocurre solo a nivel subatómico. Hay algo en ti, en tu conciencia, que podría estar conectado con otras versiones de ti mismo en otros universos. Tal vez lo que llamamos intuición no es más que la voz de otro tú que ha tomado otro camino. Tal vez los sueños son destellos de otras vidas, fragmentos de realidades en las que existimos simultáneamente. ¿Alguna vez has sentido que ya habías vivido un momento antes? ¿Que conocías a alguien sin haberlo visto nunca? ¿Que algo dentro de ti susurra respuestas que no deberías conocer? Y si todo esto es cierto, entonces la muerte tampoco es lo que creíamos. No es un final, es solo un cambio de frecuencia, un salto entre realidades, un despertar en otro punto del multiverso. Porque si la conciencia no está limitada por la materia, si el tiempo no es fijo, si la realidad se construye con la observación, entonces tal vez no haya final, tal vez solo haya cambio. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué puedes hacer con esta información? Si la conciencia moldea la realidad, si el universo responde al observador, ¿cómo estás usando tu poder? ¿Vives como alguien que crea su destino o como alguien que simplemente sigue las reglas impuestas por un mundo que ni siquiera comprende del todo? ¿Tienes miedo de tomar decisiones, de arriesgar, de cambiar? Porque si cada decisión genera una nueva línea temporal, cada momento es una oportunidad para reescribir tu propia historia. No eres un simple espectador de la realidad, eres parte del experimento. Eres el observador, eres el creador. Y ahora que lo sabes, la pregunta final es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Si esto ha resonado contigo, dime en los comentarios, yo soy el observador. Quiero saber cuántos han llegado hasta aquí, cuántos han sentido que algo dentro de ellos ha despertado. Y si quieres seguir explorando los misterios de la realidad, la conciencia y el universo, suscríbete. Porque esto no termina aquí, apenas estamos comenzando.